Y la verdad es que, no sé cómo lo veis vosotros, pero en general, no sé si nos preocupamos mucho, los seres humanos, por investigar las cosas. ¿Qué pensáis? ¿Nos preocupamos por investigar las cosas? Poco, ¿verdad? Poco. En general, poco. A veces no damos importancia a la investigación, en general, ¿no? Y particularmente con respecto a Dios, gran parte de la humanidad hace tiempo que dejó de creer en Dios, porque realmente estorba ese concepto de lo absoluto, la verdad perfecta, ¿no? Así que muchas veces el ser humano ha sustituido esa idea de Dios por las conclusiones personales a las que otras personas han llegado. Y esto nos puede ocurrir también a los creyentes. Bueno, como me lo dijo el fulanito, yo creo esto porque me lo dijo fulanito, ¿no? Yo he oído esto también. Yo creo todo lo que dice la palabra de Dios, pero no me pidas que abra la palabra de Dios, ¿eh? Pero yo creo todo lo que dicen las asambleas de hermanos, ¿sabes? Eso es lo que yo creo. Es muy interesante cómo funcionamos los seres humanos. Y en este sentido, cuando lanzamos la pregunta de ¿quién es? ¿Quién es? Es una pregunta que nos ha venido a la humanidad los últimos 2000 años. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hasta Jesús la hizo esa pregunta. ¿Quién soy yo? Pues vamos a escuchar una canción de un grupo cristiano llamado Praxis. A ver a qué conclusión han llegado este grupo. Y es que no es cualquier personaje, pues este carece del perecer. Me parece injusto la falta de homenaje que su imagen se merece. Merced al padre por mandar a su hijo en marzo. Mercenarios lo mataron, más de los muertos se alzó. Descalzo anduvo por un zoo lleno de víboras. Falsos fariseos oyeron, búscame vivirás. No estoy leyendo leyendas de las islas Feroe, hablo de mi héroe. Y el desconsuelo empezó a temblar el suelo. Nubes grises cubrieron el cielo y una mano rasgó el velo sobre aquel pobre bebé nacido en un pesebre. El pecado se clavó, dejando al esclavo por fin libre. Algo pasó en el monte, donde tres cruces rompen la línea del horizonte. Algo importante suponte, derramó su sangre hasta la última gota. Y así cambió la historia, y así es como recordamos Gólgota. Quien lo viera en el lugar de la calavera se daría cuenta de que en verdaderamente era. Repartía amor sin ser un mito estúpido como Cupido, y a cambio recibió ser escupido, coronado con espinas. No vengas con pamplinas, por tu ignorancia supinas. A duras penas seriamente opinas, o fue Dios hombre no fue tal. Mas no lo pongáis en el mural con los grandes maestros de la moral. ¿Y quién dicen que es él? Profeta más como Elías, ¿uno de tantos? un líder revolucionario. Dime pues, si como él hubieron varios, ¿cuál por ti murió crucificado en el Calvario? ¿Y quién dicen que es él? Un profeta más como Elías, ¿uno de tantos? un líder revolucionario. Pues dime pues, si como él hubieron varios, ¿cuál por ti murió crucificado en el Calvario? Todos los caminos conducen a Roma. La gran diosa rima ideologías, Mahoma y también Buda. Burdas atracciones como la mujer barbuda. Y solo soy el nombre de Jesús cuando alguien estornuda. Lo adivino cuando digo que él era un ser divino. Aunque creyeron que era un loco, un mentiroso, un bebedor de vino. Vino y fue tratado de impostor. Nadie por él apostó, traicionado por su apóstol. Lo hicieron al revés, pues soltaron a Barrabás. La vasca lo escogió mediante Araba y lo casca. Mira, quien mora a mí no es una mera idea. Una aldea de Judea vio nacer a un salvador de un mundo que jatea. Pecados escritos en sus heridas y hematomas. Cuanto más me tomas, por loco más recuerdas átomas. Incrédulo, ignoras que se va a parar el péndulo. Cumplo con mi comisión, así estamos haciéndolo. Sabias palabras en las parábolas, son alas para volar y escapar de entre las rejas. Palabras para labrar, camino que escojas. Lámpara a mis pies es, mira en las hojas con las letras rojas. Paradojas dijo como que el primero será el postrero. Palabras demasiado sabias para un carpintero. Sanaba letra un hombre supra. Si vas a hablar sopra, contrariar del ya tú sabes sobra. ¿Y quién dicen que es él? Un profeta más como Elías, uno de tantos. ¡Líder revolucionario! Dime pues, si como él hubieron varios, ¿cuál por ti murió crucificado en el Calvario? ¿Y quién dicen que es él? Un profeta más como Elías, uno de tantos. ¡Líder revolucionario!
Dime pues, si como él hubieron varios, ¿cuál por ti murió crucificado en el Calvario? El sol perdió el color y los pájaros se detienen. El mar extraña el resplandor y el cielo no se mueve. Llueve en ascendente y la tierra mojada ya no huele. Y los niños preguntan quién es ese hombre del Shure que sube a las montañas y se dispone a gritar. Y en la noche se dedica a caminar sobre el mar, a exhortar tranquilidad en mitad de tempestad. Humildad en su superioridad es lo que da. Desde los 12 sorprendió a sacerdotes con sus dotes, con salero y gracia por los suelos dejándoles. Sin dolor les explicó el porqué de tal arte, cuestión de estar o no estar en los negocios de su padre. 33 años, crónica de una muerte anunciada, pero un rumbo fijo, muerte y resurrección del hijo. Historia de un crucifijo, como narra Narman en la demo que dijo, por esto me rijo. ¿Y quién dicen que es él? Un profeta más como Elías, uno de tantos, un líder revolucionario. Dime pues, si como él hubieron varios, ¿cuál por ti murió crucificado en el Calvario? ¿Y quién dicen que es él? Un profeta más como Elías, uno de tantos, un líder revolucionario. Dime pues, si como él hubieron varios, ¿cuál por ti murió crucificado en el Calvario? Sí. ¿Y quién dicen que es él? Ajá. ¿Un profeta más? No. ¿Cuál por ti murió crucificado en el ¿Quién Calvario? dicen que es él? ¿Y quién dicen que es él? Hemos escuchado y escuchamos en nuestra vida, en las personas que nos rodean, ¿no? En el mundo, los medios de comunicación, un loco, un filósofo, un maestro de la moral, ¿verdad? Un filósofo, un sabio. ¿Quién dicen que es él? Pues hay un aspecto de la teología que es la cristología, que es el estudio de la persona de Cristo, y hoy vamos a estudiar un poquito, vamos a conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, de quién es él, pero vamos a dividir la persona de Jesús en dos. Hoy vamos a estudiar la parte humana de Jesús, Jesús como hombre, y la semana que viene pues estudiaremos la parte divina de Jesús, Jesús como Hijo de Dios, Jesús como Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Así que antes que nada vamos a poner este tiempo en manos del Señor, porque la verdad lo importante no es lo que yo os cuente, lo importante es lo que nos dice la palabra de Dios y nos enseña a todos. Y lo importante es las convicciones que tienen que estar afirmadas en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. El pasado jueves Antonio dijo algo muy interesante que me hizo pensar mucho, porque además, no te lo dije Antonio, pero es una idea en la que vengo pensando las últimas semanas, que creo que el Señor me está hablando, que era el tema de a veces creemos, y está bien creer, pero ¿cuánto trabajamos? ¿Cuánto trabajamos en nuestra fe? ¿Cuánto trabajamos en nuestra relación con Dios? ¿Cuánto trabajamos? ¿Ejercitamos disciplinas espirituales o nos ejercitamos en la piedad? ¿Simplemente oramos o pasamos tiempo con nuestros hermanos, nos reunimos, etcétera, etcétera, etcétera? Es muy interesante porque últimamente también el Señor me está hablando con esto, ¿no? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás dedicándote tu pensamiento, tu mente? No solamente decir sí, yo creo y ya está, ¿no? Pues Señor y Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque para el mundo tú eres muchas cosas, pero para nosotros eres nuestro Señor, Padre, y te hemos conocido y te conocemos y queremos conocerte más, Señor, y queremos cada día estar un poquito más cerca de ti y cada día estar más cerca de tu corazón, más cerca de lo que a ti te agrada, Señor. Así que te pedimos que tú hables a nuestro corazón en esta mañana, que nos llenes de convicciones, que también quites las cosas que hay en nuestra mente, que nos puedan distraer, nuestros pensamientos, y realmente te damos las gracias, Señor, por este momento y por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿y quién dicen que es Él? ¿Por qué el Redentor tiene que ser verdaderamente humano? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Por qué el Redentor tiene que ser verdaderamente humano? ¿Y por qué Jesús, por qué Cristo tenía que ser verdaderamente humano? Y tenemos varias evidencias en la palabra de Dios de por qué Jesús era verdaderamente humano. En primer lugar, la primera de las evidencias es que Jesús, no sé si hay aquí niños que cuando estudian naturales, los seres vivos, la primera de las funciones de los seres vivos, ¿cuál es? ¿Sabéis? Nacer, ¿verdad? Jesús nació.
Y nació de una virgen, y nació de una mujer. Y vamos a ver el pasaje en Mateo 1, 18, 25, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto mismo también, este pasaje también lo vemos relatado en Lucas 1:35, cuando dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y parece esto que ya conocemos, que ya sabemos, además que venimos de la Navidad, donde nos han recordado, donde recordamos el nacimiento de Jesús, parece algo como que ya llevamos, como que lo damos por hecho, ¿no? Como que, bueno, pues sí, Jesús nació de una virgen. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que Jesús naciera de una virgen? ¿Y por qué es importante que naciera de una mujer? Pues hay tres aspectos muy importantes. Porque siempre la salvación debe de venir de parte del Señor, no por la fuerza humana, ¿vale? En Génesis 3:15, no lo vamos a leer, pero ya el Señor estaba prediciendo que el hijo de una mujer iba a destruir a Satanás, iba a destruir a la serpiente. O sea que esto ya estaba, digamos, estaba ya establecido desde el Génesis. Ya sabíamos que Jesús iba a nacer de una mujer y que no sería por la fuerza de un ser humano, sino que sería por la voluntad de Dios. En segundo lugar, la salvación virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Y me preguntaréis, ¿cómo puedo explicar esto? Pues no lo sé. Pues es el misterio, es un misterio. La plenitud de la deidad y la plenitud de la humanidad en la persona de Cristo. Yo no sé si como ahora mismo en nuestro estado podemos entender esto. Yo le pido al Señor que un día cuando estemos con Él lo podamos entender en toda su plenitud. Pero es así. Cuando dice el ángel: María, mira, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Este fue el medio que usó Dios para enviar a su Hijo al mundo. Como vemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Así que Dios envió a su Hijo por medio del nacimiento virginal. En tercer lugar, quería comentaros que qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido de una madre humana, que nació de una madre humana, y de un padre humano. Es algo interesante. Pero seguramente no reconoceríamos a Jesús como Dios, no reconoceríamos a Jesús en la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? No tendría la autoridad, aunque sí que es cierto que Dios podía haberlo hecho así. Dios podía haberlo hecho así. Lo que pasa es que fue engendrado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Como acabo de decir, si hubiera sido así, nos hubiera sido muy difícil comprender que Jesús es completamente Dios, puesto que su origen sería exactamente igual que el nuestro. De hecho, no sé si recordáis cuando Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, que estuvo allí hablando, y que decían los que estaban allí: pero si este no es el hijo de María, pero si este no es el hijo de José, mira a sus hermanos. Porque ellos no reconocían la divinidad de Dios. Porque, claro, como dice la palabra, nadie es profeta en su tierra. Ellos no reconocían la divinidad y que Jesús era el Hijo de Dios. Solamente le veían como el hijo del carpintero. Y os quería preguntar si, por otro lado,
Dios podía haber mandado también a Jesús desde, como no sé si habéis visto la película, los más jóvenes a lo mejor lo conocéis, en la película de Thor Ragnarok, ¿vale? El ser divino, que es Thor, es una película, Odín manda a Thor, pero lo manda ya cuando es un joven súper fuerte, ¿no? Y lo manda a la tierra, ¿no? El Señor podía haber hecho eso, podía haber dicho, mira, Jesús, te mando directamente, te hubiera mandado allí directamente. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Nos hubiéramos identificado? ¿Nos hubiéramos identificado con Jesús? Hubiera sido una persona como ausente, ¿no? Como ausente de la humanidad y de los problemas de la humanidad. No le veríamos cercano a nosotros. Pero no sabemos por qué. Además que el Señor no hubiera cumplido con su pacto con la humanidad. Así que no sabemos por qué, pero sabemos que Dios siempre hace las cosas perfectas. Es así. No sabemos por qué, pero en su plan perfecto, el Señor así lo tenía establecido. Y de alguna manera el Señor va atando todos los cabos para que también nosotros como seres humanos identificamos al Señor como humano, como nosotros, pero también como divino, como nuestro creador. Así que, en tercer lugar, tenemos otro argumento más con respecto al nacimiento virginal. Hizo que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. De alguna manera, todos los seres humanos hemos heredado la culpa real de Adán, es decir, el pecado original. Todos hemos heredado el pecado original. El hecho de que Jesús no tuviera un padre humano simboliza que hizo que se interrumpiese esa descendencia pecaminosa de Adán. No sé si lo estoy expresando bien y me estáis entendiendo, pero como que en Jesús se interrumpe ese pecado original del ser humano que vino a través de Adán y Eva. Jesús no descendía de Adán en la manera que todos nosotros y todos los seres humanos descendemos. Esa es la razón por la cual la culpa ilegal y la corrupción moral no la encontramos en Cristo. Es decir, Jesús fue plenamente humano, como podemos entender un ser humano. Luego vamos a ver más sobre esto, pero sin pecado. Digamos que el pecado no le afectaba, ¿vale? Porque fue engendrado por Dios también a través del Espíritu Santo. En Lucas 1:5 dice, como el Espíritu Santo causó la concepción del niño es santo y se llamará santo. ¿Por qué Jesús no heredó una naturaleza pecaminosa por parte de María? Podríamos preguntarnos ya, bueno, sí. Su padre fue el Espíritu Santo, o digamos que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero María también era pecadora, porque María era pecadora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale? Era una mujer pecadora, pero también el Señor la escogió a ella. La Iglesia Católica o el catolicismo romano argumenta que María era inmaculada, es decir, que no tenía pecado, por eso Jesús no tenía pecado. Pero realmente esto no es así, no es lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, se podría argumentar que María también es hija a su vez de un padre y de una madre. O sea, María no fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí lo que querría resaltar es que no es el tema de que si es mujer, o sea, si el pecado original viene por la mujer o por el hombre, sino que el Señor hace las cosas, como he dicho, a su gusto y a su manera, pero tenía que quedar claro la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina de Cristo engendrada por medio del Espíritu Santo en María. Y como decíamos antes, ¿no? Y como le dijo el ángel Gabriel a María, ¿cómo será esto?, le dijo María. Pues nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Es un misterio y ojalá que algún día el Señor nos explique mucho más sobre todas estas cosas. A lo largo de la historia ha sido muy común negar la doctrina del nacimiento virginal. De hecho, tú preguntas a personas, yo por lo menos mucha gente que yo conozco, sí que oye, eso es una locura, porque va un poco de lo que es la naturaleza
humana, ¿vale? Sí puedes decir que no es natural y no es común ver a alguien naciendo, a un ser divino naciendo de una virgen. De hecho, no pasará más veces en la historia, solo ha pasado solo una vez y nunca más va a pasar. Suele ser un argumento recurrente en los que niegan la autoridad de las Escrituras. Y es importante creer esta afirmación. El que afirme que el nacimiento virginal es imposible, obviamente está mostrando su propia incredulidad y falta de fe en un Dios todopoderoso y creador de todo el universo. Desde luego, yo a veces cuando vemos la naturaleza y vemos cómo el Señor ha diseñado la naturaleza, cómo ha diseñado los mares, las montañas, los seres vivos, dices, pero ¿qué hay imposible para ti, Señor? Y a veces desde nuestra naturaleza humana limitamos muchísimo al Señor, pero como hemos dicho, nada hay imposible para Dios. La segunda de las evidencias, la primera hemos dicho que es el nacimiento virginal, las debilidades y limitaciones humanas, porque Jesús tuvo debilidades y limitaciones humanas. No fue un robot que vino aquí a la tierra, no fue un ser autómata, sin sentimientos, sin emociones, sin nada de estas cosas. Jesús tuvo un cuerpo, nació como todos, como hemos dicho, creció, pasó por la niñez, por la adolescencia, como dice la palabra, crecía en estatura, crecía en sabiduría, y aprendía de sus padres. De hecho, dice la palabra que se sujetaba a sus padres. Imaginaros, Jesús sujetándose a sus padres, pues se sujetó a sus padres. Y es curioso, porque a lo largo de la vida de Jesús, él fue aprendiendo a tener, o digamos que... sé que suena fuerte decir esto, dices, ¿cómo Jesús puede aprender? Pues aprendió. Y a lo largo de su vida, de sus experiencias, fue aumentando en su responsabilidad moral. Y las exigencias que tuvo a lo largo de su vida, primero puestas por sus padres, luego por el Señor, por su Padre Celestial también, fueron acorde a una madurez y a un crecimiento que él tuvo a lo largo de toda su vida. Es difícil entender esto siendo Dios y podríamos decir, bueno, es que el Señor ya, cuando nació ya sabía todo. Pues no, es que él tuvo que aprender, tuvo que someterse, tuvo que aprender humildad también. Y tuvo que aprender con las situaciones de la vida. Se cansó como todos nosotros. Se sentó junto a un pozo cuando estuvo cansado. Tuvo sed en la cruz. Se sintió físicamente débil en las tentaciones en el desierto. Eso es algo que a veces no pensamos mucho, o no es una cosa que yo por lo menos había pensado hasta que preparé este estudio. Porque siempre pensamos, y es cierto, que la prueba, y es cierto, la mayor prueba que tuvo que pasar Cristo fue en la cruz, ¿verdad? Pero, ¿qué de la prueba de la tentación? ¿Qué de la prueba de la tentación? Porque hay un versículo de la Biblia que dice que Dios no puede ser tentado. ¿Y cómo puede ser? Si Dios no puede ser tentado, pues Jesús, haciéndose hombre, también lo hizo para ser tentado. Y luego vamos a ver para qué. Pero tuvo que ser tentado, y de hecho vemos en la palabra de Dios que Jesús fue tentado y superó esa tentación, venció a la tentación. La culminación de las limitaciones de Jesús las experimentó, como hemos dicho, en la cruz. Su cuerpo humano dejó de tener vida, y cuando resucitó, su cuerpo también era físico, era humano, era palpable. De hecho, comió, no sé si recordáis, cuando se aparece a los discípulos y come pescado. Resucitó en un cuerpo físico, no era un espectro, no era un fantasma, no era solamente un ser espiritual, era un ser físico, ¿vale? Comió con su cuerpo renovado y resucitó de entre los muertos en un cuerpo físico perfecto, como hemos dicho. En segundo lugar, hemos dicho que con respecto a las debilidades y limitaciones humanas, que tuvo un cuerpo humano. En segundo lugar, tuvo una mente humana. Pasó por un tiempo de aprendizaje, como hemos dicho, como todos los niños, y crecía en sabiduría. Empezó a comer, a hablar, a leer, a escribir, y este proceso fue parte de la humanidad de Cristo. Tuvo una mente humana, incluso él, en Marcos 13:32, decía que ni siquiera él sabía la hora ni el día en el que regresaría, ¿no? Solo sabía el Padre. O sea, quiere decir que en algunas cosas no sabemos por qué,
el Padre no le había revelado al Hijo, otras sí. Jesús tuvo alma y emociones humanas. En Mateo 26:38, cuando estaba pensando en la cruz, dice: estoy angustiado que creo que me voy a morir. Imaginaros, qué sensación más humana, qué es la angustia que pudo haber sentido Jesús. Y él lo experimentó. Imaginaros, Dios experimentando, Dios en su forma humana experimentando esa angustia. Estuvo triste, pero también mostró asombro, mostró alegría, mostró tristeza. Y como hemos dicho, sufrió muchas tentaciones, pero nunca pecó. A medida que iba creciendo, su responsabilidad también iba creciendo. A través de las pruebas y situaciones que se le iban demandando, también, como hemos dicho, fue creciendo. Otra de las evidencias es que Jesús no pecó. Jesús nunca pecó, como hemos dicho. Era diferente a todos los seres humanos. Él nunca cometió pecado. Algunas personas dicen, bueno, entonces no fue completamente humano, porque él no pecó. Pero yo os pregunto, en el diseño original de Dios, ¿cómo creó al hombre? ¿Creó al hombre pecador Dios? No. Entonces, de alguna manera, Jesús, cuando dice que es el primogénito, es porque es el primogénito en el sentido de que él fue la persona que cumplía ese propósito original de Dios de un hombre sin pecado. Me cuesta trabajo hasta entenderlo a mí, O sea, pero es así, es así. Dios nos ha diseñado a todos para no ser pecadores, pero a causa de nuestro pecado, a causa del pecado de Adán, de nuestro pecado original, ha manchado y nos ha corrompido a todos. Los que afirman esto, que Jesús no pudo haber sido completamente humano, olvidan nuestra situación anormal, porque ahora mismo la humanidad no vive una situación normal, vive una situación anormal. Así que Jesús vino a traer normalidad, ¿verdad? Vino a traer normalidad también a nuestras vidas. No nos creó pecadores, nos creó santos y justos originalmente en el huerto del Edén. Es por eso que lo que somos ahora no es la altura del diseño original con el que Dios nos creó. Adán y Eva, antes de pecar, eran verdaderamente humanos, y nosotros ahora no estamos a la altura de esa manera en la que Dios desea que seamos. Es por eso que cuando seamos restaurados completamente, seremos verdaderamente humanos, ¿no? Cuando seamos restaurados por Cristo completamente, seremos verdaderamente humanos. Y cuando vemos en la palabra de Dios tantas veces que se nos insta, se nos anima a tener como modelo a Cristo, a tener como modelo a Jesús, que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando lo obedecemos, cuando vivimos vidas santas, piadosas, nos apartamos del mal, nos estamos acercando a la naturaleza que Dios quiere para nosotros. Por eso yo creo que, desde mi punto de vista, trae paz y felicidad a nuestra alma, porque realmente el Señor trae a nuestras vidas identidad. Cuando nos acercamos a Él, o cuando Él deja que nosotros nos acerquemos a Él, el Señor trae un poco de nuestra identidad, pero la identidad completa la tendremos cuando estemos renovados por Cristo, cuando estemos con Él plenamente. Así que, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Es maravilloso, no lo sé, pero es increíble, es maravilloso reconocer y decir y publicar esta obra poderosa y esta realidad de esta verdad a nuestras vidas. Por la obra del poder de Dios nos acercamos al plan original de Dios en nosotros. También vemos en la palabra de Dios que Jesús nunca pecó, y fueron muchos los testigos de las personas que estaban a su alrededor que así lo dicen. En el Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, versículo 46 dice: ¿quién de ustedes me puede probar que soy libre de pecado? Esto lo dijo Jesús mismo a los fariseos. ¿Quién me puede probar de que soy libre de pecado? En el Evangelio de Juan también vemos la afirmación de Jesús, donde dice: yo soy la luz del mundo, la fuente de la verdad. La luz del mundo significa la fuente de la verdad, la pureza moral, la santidad. Eso solo podría haber afirmado
alguien que estuviera verdaderamente libre de pecado. Y él afirmó tal cosa. En Juan 8:29 está diciendo Jesús que yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. En Juan 15:10, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ni siquiera la autoridad legal de la época encontró pecado en él. Cuando Pilatos dice, yo no encuentro que éste sea culpable de nada. O sea, hasta el máximo representante de la justicia o de la ley o de la política, no sé cómo decirlo, Pilatos dijo, este no es culpable de nada. Pues si es que es inocente, ¿no? En el libro de Hechos y en Romanos, Pablo pone mucho cuidado en decir que Jesús vino en carne de pecado. Mejor dicho, en semejanza de carne de pecado. Es decir, Jesús se hizo hombre en semejanza de carne de pecado, pero no, como hemos dicho antes, en cuanto a que tenía el pecado original y era pecador. Por lo tanto, no era pecador Jesús. Voy a leer varios versículos. En 2 Corintios, el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecador. En Hebreos, sino uno que no ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. En Hebreos 7:26, es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Pedro nos dice que el justo por los injustos a fin de llevarles a ustedes a Dios. Y el Evangelio de Juan, Jesucristo el justo, y él no tiene pecado. Por lo tanto, es difícil afirmar que la palabra de Dios dice que Jesús tenía pecado. Es difícil negar la impecabilidad de Jesús según las Escrituras. Por lo tanto, hemos comentado que no pecó, pero sí sufrió tentación, como habíamos dicho antes. Y ahora os pregunto, ¿podría Jesús haber evitado la tentación? Difícil, ¿eh? Sí y no. Sí y no. Me gustaría poder decir, sí, absolutamente, sí, podía haberlo evitado. Pero no quiso, pues no sabemos por qué, por qué no. Y también porque tenía que cumplir con su pacto y tenía que cumplir con las promesas y tenía también que ser un modelo para todos nosotros. Si Él puede vencer la tentación, nosotros, sus hijos e hijas, podemos vencer la tentación. De alguna manera, el Señor también nos quiere enseñar que si estamos en Él, si permanecemos en Él, tenemos el poder que viene de Él para superar las tentaciones, para superar las pruebas, para crecer, para renovarnos y para salir en victoria, ¿no? Así que el Señor tenía que pasar por esas tentaciones también, para enseñarnos muchas cosas. El Señor, de alguna manera, nunca escoge el camino fácil. Es curioso, porque siendo humano, podía haber hecho muchísimos más milagros, podía haber hecho cosas que, diríamos, mucho más increíbles de las que hizo, pero no quería eso el Señor. El Señor no quería impresionar a las masas, no quería hacer un show en su tiempo en la tierra. No quería, digamos, llevar al lenguaje postmillennial, los jóvenes van a entender, no quería posturearse delante de los demás. El Señor, como hemos dicho, nunca escoge el camino fácil, escogió el camino del sufrimiento, escogió el camino más difícil. En esas tentaciones, a lo largo de 33 años, Cristo obedeció a Dios en nuestro lugar y como representante nuestro triunfó donde Adán había fallado, donde el pueblo de Israel había fallado, donde los reyes de Israel habían fallado y donde nosotros también hemos fallado, pues ahí es donde Cristo ha triunfado. Así que, como dicen Hebreos, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que no es por lo que nosotros
hagamos o podamos hacer o podamos intentar o nuestras propias fuerzas, sino qué maravilla que por uno vino la transgresión, vino el pecado, por uno viene la salvación, viene nuestra justificación. Solo por uno, solo por Cristo. En estas tentaciones Jesús se identifica, como hemos dicho, con nosotros y aumenta su capacidad para entender y ayudarnos. Esta idea, como hemos visto antes, como vamos a ver ahora, la vemos muy resumida en Hebreos 4, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, que el hecho de que Jesús se identifica con nosotros pasando todas estas tentaciones y esas pruebas, nos debería de animar, nos debería instar a acercarnos a Él con confianza, diciendo, Señor, tú has pasado por esto. El Señor nos comprende y nos puede llegar a entender porque Él ha pasado por ahí y Él tiene misericordia de nosotros también. Se ha acercado a nosotros y puede de alguna manera también, al haber experimentado lo que es ser humano, pues también se identifica con nuestras debilidades, ¿no? Se identifica con todos nosotros. Esto nos debería hacer reflexionar en las situaciones que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces tentaciones o situaciones o decisiones que tenemos que tomar. Deberíamos de reflexionar en la vida de Cristo cuando a veces nos quejamos de situaciones o de problemas que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y te imaginas las situaciones que Él enfrentó? Muchas más duras y difíciles que las nuestras. Es por eso que la obra de Cristo nos ayuda también a nosotros, no solo a Él a identificarse con nosotros, sino a nosotros a identificarnos con Él. Porque Él se identificó con nosotros. ¿Por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús? No me quiero exceder mucho, así que tenemos 5 minutos para responder esta pregunta. ¿Por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús? Voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. En primer lugar, para obediencia representativa. Jesús obedeció, como hemos dicho, donde Adán había fallado. En segundo lugar, para ser un sacrificio vicario, en sustitución de nosotros. Si Jesús no hubiera sido un hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y el plan de redención no se hubiera podido llevar a cabo. En Hebreos nos dicen que no vino a salvar, a redimir a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse hombre. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. De alguna manera, el ser sacrificio vicario, Jesús nos está sustituyendo a todos nosotros en su sacrificio. En tercer lugar, es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No hay como otros sectores o otras ramas del cristianismo que dicen que hay otros mediadores, que puede haber otros mediadores. Pues no, la palabra de Dios es muy clara. Lo que dice la palabra de Dios es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres y ese es Cristo. En cuarto lugar, como hemos dicho, cumplir con el propósito original de Dios de que el hombre gobernará la creación. ¿Recordáis en Apocalipsis cuando el Señor en el huerto del Edén, en Génesis, le dice a Adán y Eva que ellos gobernarán sobre la creación? Y es curioso porque con la humanidad de Jesús se cumple que Jesús y todos nosotros los que creemos en Cristo gobernaremos de nuevo sobre la creación. Gobernaremos de nuevo en la tierra, reinaremos con Cristo, nos dice Apocalipsis 3:21. Es curioso, pero se cumple la palabra o el propósito con el que Dios nos creó, de juzgar la creación y gobernarla, ¿no? Gobernarla bien, no gobernarla a veces como el hombre la gobierna ahora, ¿no? En quinto lugar, para ser nuestro ejemplo y nuestro modo de vida.
Jesús es ejemplo de todos los ámbitos que puedan afectar a nuestra vida. Es nuestra meta. Su ejemplo de amor, su ejemplo de misericordia, su ejemplo de gracia, su ejemplo de vida, digamos, en general. Es nuestro modelo. Y le damos gracias a Dios por tener este modelo tan claro y tan preciso. En sexto lugar, para ser modelo de nuestros cuerpos redimidos. Pablo dice en 1 Corintios que cuando Jesús resucitó, lo hizo con un cuerpo nuevo, con un cuerpo incorrupto. El modelo del cuerpo de cómo será el nuestro. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestros cuerpos van a ser redimidos. Así que cuando vemos que el cuerpo redimido de Cristo, cuando, no sé si recordáis, cuando un cuerpo palpable, cuando le enseña la marca de los clavos a Tomás, bueno, a todos los discípulos, ¿no? Pues así va a ser nuestro cuerpo. Un cuerpo físico también. Un cuerpo físico. Un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. En séptimo lugar, para compadecerse como sumo sacerdote. Como Él ha sido hombre, puede compadecerse de nosotros. Puede poner, como hemos dicho antes. En octavo lugar, Jesús será un hombre para siempre. Jesús, en el momento en el que muere, resucita, digamos que su naturaleza humana queda unida a su naturaleza divina eternamente. ¿Sabéis? Cuando Jesús le promete a sus discípulos que algún día habrá un banquete. Habrá un banquete. Evidentemente, Dios conoce los banquetes, pero Jesús experimentó los banquetes en la tierra. Y es algo muy interesante que le dijera eso a sus discípulos. Nos vamos a tomar un vino juntos, algún día, y vamos a celebrar una fiesta, y va a haber un banquete. Suena muy humano, pero suena también divino, porque el Señor, como hemos dicho, digamos que, perdonad que me cueste tanto expresarme porque no es fácil. No es fácil todas estas cosas. A mí me resulta difícil a veces hablar del Jesús en estos términos, pero sí que es verdad que es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿vale? Él promete que beberá y que estará en una fiesta con sus discípulos y continuará ejerciendo sus oficios de profeta, de sacerdote y de rey. Es maravilloso, es maravilloso, lo podemos decir. Así que esta pregunta de por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús haya quedado resuelta o haya quedado aclarada. Y también me gustaría animaros a que si alguna cosa que he dicho os ha sonado, pues yo me puedo equivocar, pues ir a la palabra de Dios. Pues vamos a la palabra de Dios a ver qué dice, ¿no? Porque a lo mejor, pero vamos, damos gracias a Dios porque es la palabra de Dios la que nos rige. Puede ser menganito o fulanito o un pastor o un gran predicador, que los hay en internet o en YouTube, que es muy bueno, pero la verdad es que la máxima autoridad siempre es y será siempre la palabra de Dios. Y lo que dice aquí permanece para siempre. ¿De acuerdo? Así que me gustaría poder terminar este tiempo con una oración y me gustaría también, uno de los propósitos que le comentaba a Miriam que tenía para este año es que este año estemos más cerca de Dios, estemos más cerca de Jesús. Dice Salmo 73 que el estar cerca de ti es mi bien. El estar cerca de Dios es nuestro bien. Y de alguna manera, cuando estamos más cerca de Dios, cuando estamos en comunión con Dios, podemos entender cómo Dios también nos conoce, como nos ha creado en un diseño perfecto y algún día estaremos enfrente de Él de una manera perfecta, ¿no? Así que, Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos porque a veces nuestras mentes limitadas no nos permiten a veces o no podemos, Señor, entender todas las cosas, pero sí podemos entender tu palabra, todo lo que nos has dejado, y te damos las gracias por ello, Señor. Gracias por la persona de Cristo, gracias por Jesús, gracias porque se identificó con nosotros, gracias porque es el sacrificio perfecto, se sacrificó por cada uno de nosotros de manera justa y perfecta, Señor.
Ayúdanos a ser más como Cristo, Señor. Ayúdanos a caminar más cerca de Él. Y ayúdanos, Señor, también a esforzarnos, a ponernos manos a la obra para llevar el plan que tú tienes para nuestras vidas. Y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues prepararos para el banquete de la semana que viene, que será porque era necesario la divinidad, o que Jesús también fuera Dios, ¿vale? Muchas gracias.